La idea de la escuela es ir generando discusiones respecto a distintos temas laborales vinculados a la Constitución y nosotros vamos a ir tomando acta de las discusiones de modo tal que al final de la escuela quede un documento con distintos temas respecto a la Constitución, los temas laborales estén bien masticados respecto a un documento que sirva para la discusión constitucional que se vaya a dar. Por ejemplo, si sale el tema de el derecho al empleo en la Constitución, nosotros tengamos este documento como base donde aparezca con fundamento y con una discusión cuál es la postura del mundo sindical respecto a ese tema. Ese es un poco el objetivo final. El tema que toca ver hoy día es el tema del derecho a la sindicalización y la democracia sindical. Lo primero es preguntarse, bueno, ¿qué es la libertad sindical? Acá aparece una definición que en general es un derecho que es de los trabajadores y que consiste en su posibilidad de constituir organizaciones, de darse su propia normativa y hacer acciones respecto con esas organizaciones en defensa de sus intereses y derechos, en particular a través de la negociación colectiva y el derecho a huelga. En ese sentido, la libertad sindical tiene una faz individual, es un derecho propio de los trabajadores y trabajadoras en su derecho a afiliarse, a desafiliarse, a participar de las organizaciones sindicales, a ser electo, todo eso está amparado por la libertad sindical. Y también tiene una faz colectiva que se refiere al derecho de las organizaciones a ser autónomas en la defensa de sus intereses. Eh, Además, tiene una faz orgánica, que es el constituir organizaciones, y una faz funcional, que se refiere a poder, eh, a los derechos de acción, como el derecho a negociación colectiva, el derecho a huelga. Lo que vamos a ver en esta exposición se refiere más que nada a la faz orgánica, es decir, al construir organizaciones y con qué características. En las siguientes sesiones se va a ir viendo la faz funcional, como es el caso de la negociación colectiva y el derecho a huelga. Bien, un poco como se explicaba en la sesión pasada, hay distintos modelos de Estado. Esta clasificación la hace el profesor Bailos, que es un laboralista español, en que el Estado puede ser totalitario, como fue al principio, en que prohibía, por ejemplo, el derecho a huelga o el que está tipificado como delito, aunque todavía se mantiene para ciertos casos como delito. Prohibía organizarse, no le daba reconocimiento jurídico a los acuerdos que firmaban las organizaciones sindicales, es decir, el Estado se encargaba de regular las relaciones laborales sin darle espacio o cabida a las organizaciones sindicales para intervenir en la regulación de las relaciones laborales. Luego está el Estado interventor, que es aquel que si bien reconoce un rol a las organizaciones sindicales, no les da un espacio real de libertad, sino que regula cómo tiene que hacerse los derechos. Es decir, reconoce que tienen derecho a huelga, pero solamente la pueden ejercer con tales condiciones. Se pueden organizar, pero con tales condiciones. Y finalmente está el Estado democrático, que es aquel que permite que las relaciones laborales no estén reguladas únicamente desde el Estado, sino también haya un rol de las organizaciones sindicales para intervenir en la regulación al interior de los espacios de trabajo. Generalmente esto se encuentra más, por ejemplo, en los modelos europeos o en el modelo uruguayo, en que las organizaciones sindicales tienen un rol muy importante en regular las condiciones de trabajo en el país. Bien, la libertad sindical se encuentra reconocida primero en la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo tanto es un derecho humano el fundar sindicatos para defender los intereses. Eh, Además está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es bien importante. Acá aparece el artículo 8, en que reconoce las distintas características de la libertad sindical que explicaba yo, el armar organizaciones en el nivel que se quiera, o sea, puede ser de empresa, a nivel nacional, eh, y a poder también realizar acciones como la huelga o la negociación colectiva. Este tratado es importante porque es el único instrumento internacional que reconoce el derecho a huelga. No hay ningún instrumento de la OIT que reconozca explícitamente el derecho a huelga. Los órganos de la OIT han interpretado que está incluido el derecho a huelga, que es parte del derecho a negociar colectivamente, pero no está reconocido textualmente el derecho a huelga en ningún instrumento de la OIT. Este es el único tratado internacional que lo tiene reconocido y lo reconoce como un derecho fundamental. Eh, la única excepción que se hace es para el caso de las Fuerzas Armadas o de
orden interno, en que sí se entiende que a esos ámbitos sí se puede restringir la libertad sindical. Em, Luego está el convenio de la número 87 de la OIT, que es el convenio que reconoce la libertad sindical, entre otros, pero este es uno de los más relevantes, que permite constituir organizaciones sin autorización previa, tanto de trabajadores como de empleadores, y de darse su propia reglamentación, elegir a sus representantes, organizar su administración, sus actividades, eh, y que no pueden ser disueltos o suspendidos por vía administrativa, así por vía judicial. Nuevamente viene a reconocer esta autonomía o libertad sindical en crear sus organizaciones y darse su propia regulación. Agrega también el mismo convenio que también el nivel a organizarse no es solo a nivel de empresas, sino que también se pueden crear organizaciones sindicales mayores, como las federaciones o como las confederaciones. Y nuevamente también permite excepciones para el caso de las Fuerzas Armadas o de policía en cuanto al reconocimiento de la libertad sindical que puedan tener. Por lo tanto, podemos decir que los estándares internacionales de qué tiene que ser la libertad sindical es que reconozca el derecho a constituir a constituir sindicatos para toda persona que trabaje sin distinción. Esto es fundamental porque también es reconocer este derecho a los funcionarios públicos, como hoy día no está reconocido, según vamos a ver. El derecho a afiliarse a las organizaciones sindicales, que como decía, esto se refiere más a la fase individual, al derecho de la persona de ser parte de una organización para poder resguardar mejor sus intereses y sus derechos. El derecho a definir libremente los intereses colectivos de la organización, el derecho a conformar organizaciones sindicales de grado superior, y como les decía, hay una excepción para el caso de las Fuerzas Armadas y de orden público, en que los estándares internacionales permiten justamente hacer excepciones. Y está finalmente el caso de la autonomía de los sindicatos en su actuación, salvo los límites legales de toda convivencia democrática. Pero en definitiva son los sindicatos quienes definen cómo se organizan, para qué se organizan, y no pueden, no es necesario que pidan autorización para hacerlo. Eso podríamos decir como a grandes rasgos que son los estándares internacionales de qué debe ser la libertad sindical. Eh, Otros conceptos que es relevante, en primer lugar, la participación, que es la posibilidad de los trabajadores de ejercer influencia sobre las decisiones que se adoptan en las empresas, y lo que se llama la representación, que es el poder del sindicato de realizar actos en nombre y por cuenta de los trabajadores y trabajadoras. Esto lo vamos a ir analizando cómo se regula en el sistema chileno. En ese sentido, la participación puede ser en las utilidades o lucros, como puede ser el caso de las gratificaciones, en que en definitiva los trabajadores y trabajadoras deben recibir una parte de las utilidades del ejercicio comercial de la empresa. Sin embargo, en la ley se establece una modalidad alternativa, en que el empleador paga un monto mensual con un máximo de 4,75 ingresos mínimos mensuales, y lo reparte mensualmente, y así no tiene que repartir un porcentaje de las utilidades que obtenga. Hay otro tipo de participación, que es la participación en la propiedad de la empresa. Hay empresas que, por ejemplo, dan a los trabajadores como forma de pago acciones en la misma empresa. Y finalmente, participación en la gestión, es decir, poder tomar decisiones de qué se debe hacer, cómo se debe hacer en la empresa. Está la participación informativa, que es el derecho a recibir información. En nuestro caso está regulado para el caso de la negociación colectiva, y también hay información periódica que deben recibir las organizaciones sindicales, que después vamos a ver en más detalle. Está la participación consultiva, que es cuando previo a tomar una decisión se le consulta a las organizaciones sindicales, aunque lo que opinen no sea vinculante para el empleador, pero sí se le hace esta consulta. Ahí puse un ejemplo de este tipo de participación en el sistema chileno. Y está finalmente la participación decisoria o en la gestión, que implica tomar decisiones sobre qué y cómo se debe hacer en la empresa. En Chile, ahí también puse ejemplo, en 1970 y hasta 1973, previo al golpe, había un sistema de cogestión en las empresas en que
titularidad mayoritaria fuera del Estado. Hoy en día también encontramos el caso de Codelco, en que en el directorio se designan también para que participen trabajadores y trabajadoras. Esos son ejemplos de participación en la cogestión de la empresa. Esto es un dato simplemente. La Foch, cuando estaba comandada por Recabarren, hizo un proyecto de código de trabajo y definió el código, o sea, el contrato de trabajo de esta forma. Esto decía el proyecto, que me parece interesante porque proponían justamente que hubiera participación en las decisiones por parte de las organizaciones sindicales, como dice ahí, en que hay un consejo de administración compuesto por obreros y patrones que toman las decisiones sobre el andar de la empresa. Y finalmente está la participación impeditiva o derecho a veto, que es cuando la organización sindical puede impedir que se tome alguna decisión. Por ejemplo, en la Unión Soviética había una norma de este tipo, donde para ver un despido tenía que consultarse previamente al sindicato y podía rechazar esta opción, y en ese caso se tendría que solucionar en tribunal. La representación puede ser individual, es decir, un socio que quiere que la organización sindical, por ejemplo, ponga una denuncia por él ante la inspección sindical. Puede ser plural, cuando en vez de un socio son varios socios, es decir, son intereses individuales, pero de varias personas. Pueden ser colectivos cuando ya no son intereses individuales, sino que son intereses colectivos, como, no sé, normas de protección, por ejemplo, en el espacio de trabajo. Y finalmente la social, que tiene que ver con la participación a nivel general, como son los órganos tripartitos o de diálogo social que llaman la OIT. Eso como características generales de qué es lo que debe ser la libertad sindical en su fase orgánica, es decir, cuál es el derecho a organizarse, con qué características tiene, y también cuáles son las funciones que puede tener la organización sindical, sin referirme a la negociación colectiva y la huelga que se va a ver en la próxima sesión, sino en su fase orgánica qué objetivos puede tener y qué niveles de participación y representación puede tener las organizaciones sindicales. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en el sistema chileno. Antes de entrar al detalle del sistema chileno hay que referirse a los fundamentos, es decir, cuáles fueron las ideas en base a las cuales se hizo el sistema chileno. En primer lugar, cuando hablo del sistema chileno me refiero desde el plan laboral que hizo José Piñera en la dictadura. En primer lugar estaba la atomización sindical, es decir, crear muchas organizaciones sindicales pequeñas para que perdieran fuerza, que el conflicto ya no fuera entre trabajadores y empresarios, sino entre empresas, a través de la competencia, que la negociación colectiva se limite a regular la equivalencia entre remuneraciones y productividad, no que sea un mecanismo de redistribución de los ingresos, es decir, que las organizaciones sindicales solamente a través de la negociación buscaran que hubiera una correspondencia entre la ganancia que produjeran y sus sueldos. La huelga tenía que ser disciplinada al mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que se permitía el reemplazo y de esta forma el empleador solamente accedería a las peticiones de la huelga en caso de que le salga más costoso reemplazar a las personas, contratar reemplazos, que entregar lo que piden las organizaciones sindicales, como en el caso de ciertos trabajadores muy calificados que es muy difícil reemplazar. Y finalmente que hubiera una despolitización sindical, que las organizaciones sindicales no tuvieran ningún tipo de participación política. Esas eran las ideas matrices que tenía el sistema que se impuso. Esto lo sistematiza Fundación Sol, señalando que el plan laboral, que el propio José Piñera dice que se debió llamar plan sindical, porque de eso se trataba, pero que finalmente por un tema estético le puso plan laboral, es una mesa de cuatro patas. En primer lugar tiene una huelga que no paraliza y limitada solamente a la negociación colectiva, es decir, no hay huelga por solidaridad, por ejemplo, si hay otro sindicato negociando, que se paralice como solidaridad por conflictos de otro estilo que no sea la negociación colectiva, por ejemplo, que no estén las condiciones de seguridad para la pandemia, o también para participar en temas, lo que se llama la huelga política, si se está discutiendo cuál va a ser el sueldo mínimo, poder hacer una huelga como forma de participar o de generar presión en el debate nacional. Que la negociación colectiva fuera a nivel de empresa hiperreglada, sin ningún tipo de libertad, eso se va a ver más en la sesión de negociación colectiva, y sobre asuntos determinados.
ese sentido, el Código del Trabajo puso muchos puntos sobre cuál era lo que se podía negociar. Se ha ido, esa norma, se han ido quitando estos puntos, haciéndolo más general, pero todavía mantiene, como vamos a ver, una norma que impide a las organizaciones sindicales negociar sobre cualquier tema que tenga que ver con la gestión de la empresa. Que hubieran paralelismo a agrupaciones de trabajadores, esto como decía a través de la atomización sindical, en que se crean muchas organizaciones sindicales en una empresa, pero además crean los grupos negociadores, que son grupos que solamente negocian y después desaparecen. El problema obviamente de esos grupos negociadores, la OIT los reconoce, pero solo para aquellos casos en que no haya una organización sindical en la empresa. Porque el problema que tienen es que, claro, negocian, pero después se disuelven, entonces no pueden proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras de forma permanente en el tiempo. Y finalmente, como decía, se tradujo también en una despolitización sindical, como vamos a ver ahora en las normas del sistema chileno. La Constitución actual reconoce el derecho a sindicarse, ahí aparece la libertad sindical, así está escrito en la Constitución. Y vamos a ir viendo punto por punto este artículo que es cómo se regula actualmente la libertad sindical. En primer lugar dice derecho a sindicarse en los casos y las formas que señale la ley y la afiliación sindical será siempre voluntaria. No dice a sindicarse sin distinción alguna. Lo que se tradujo esto fue en que los funcionarios y funcionarias públicas no tenían derecho a afiliarse sindicalmente hasta el año 1994, en que se dictó una ley para que pudieran organizarse, pero esta ley es bastante restrictiva en comparación a los estándares internacionales que hayamos visto. Por eso es fundamental que reconozca este derecho sin distinción alguna, salvo excepciones como pueden ser las Fuerzas Armadas o el caso de organizaciones de orden interno. Luego señala las formas bajo las condiciones que señala la ley. Entonces limita la libertad sindical a cómo lo vaya a señalar la ley, dándole pie para que en la ley se regule límites a la libertad sindical. Finalmente incluye la afiliación voluntaria, que es decir, incluye también la desafiliación, que esto también es concordante con los estándares internacionales, pero el objetivo era porque previo al plan sindical de la dictadura, la afiliación era obligatoria para el caso de los sindicatos de obreros, porque antes se distinguía entre sindicato obrero y sindicato profesional. Para el sindicato obrero era afiliación obligatoria, lo que obviamente aumentaba mucho la participación sindical y eso es lo que el plan sindical no quería. Como dije, esto es concordante con los estándares internacionales, pero en los sistemas que respetan los estándares internacionales, si bien las personas no se afilian, el tipo de representación es mucho más grande, ya que la organización sindical puede representar a todos los trabajadores en la negociación colectiva de la rama, no solo a los que estén afiliados. Por eso la afiliación ahí pierde un poco de peso en esos sistemas, pero nos resta que quedan amparados por las organizaciones sindicales, aunque no tengan una afiliación directa, porque hay un concepto mucho más amplio de representación. Esto, bueno, el segundo punto es si se encuentra acorde con los estándares internacionales, en que van a gozar por personalidad jurídica sin que haya previamente una aprobación, sino que solamente por inscribir los estatutos. Luego, finalmente señala que también la ley va a contemplar y nuevamente le entrega a la ley regular la organización sindical, lo que siempre es peligroso porque pueden aparecer muchos límites, ya que es más fácil modificar una ley que la Constitución. Y señala, bueno, que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Por lo tanto, le entrega esta materia, como decía la ley, lo que es cuestionable. Y finalmente está el punto más controvertido, es que la actual Constitución señala que las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. Es decir, un representante sindical no puede ser parlamentario para que represente ahí los intereses de su organización sindical. Em, y esto se traduce en otras normas de la Constitución que impiden a los grupos intermedios participar de las actividades políticas.
Y acá justamente dice, los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionadas conforme a la ley. Y luego habla de las incompatibilidades que tienen los dirigentes y las dirigentes para ser candidatos políticos. Pero claro, le reconoce una autonomía, pero dice solo para los fines que yo especifiqué. Y si no, esto va a ser sancionado, lo que se corresponde con lo que explica que es un modelo de Estado interventor, en que reconoce la autonomía sindical, pero bajo ciertas condiciones. No le da realmente una autonomía a las organizaciones sindicales, ni les reconoce una libertad para que ellas mismas vean cómo se organizan y para qué se organizan. Bueno, además la Constitución actual reconoce la negociación colectiva, pero solo a nivel con la empresa, a nivel de empresa. Es decir, las federaciones o las organizaciones sindicales que unan más de una empresa, por ejemplo, una rama de actividad, no van a tener, no se les reconoce constitucionalmente este derecho a negociar colectivamente. El Comité de la Libertad Sindical de la OIT, que es uno de los organismos que interpretan las normas de la OIT, señala que el nivel al cual se negocia, si es a empresas, si es a rama, o si es de grupo de empresas, o si es a nivel nacional, etcétera, es algo que deben determinar las partes y no el Estado. Entonces, nuevamente sigue un modelo de Estado interventor. Bueno, ¿qué dice el Código del Trabajo? Le reconoce, como decía, la libertad sindical a los trabajadores del sector privado. Reconoce también el derecho a constituir organizaciones superiores como federaciones, confederaciones y centrales, y el derecho a afiliarse y a desafiliarse. Y luego fija los fines que deben tener las organizaciones sindicales. Entonces, no, perdón, antes de eso, luego define, claro, cuáles son los tipos de sindicatos que se pueden crear. Sin embargo, la norma dice entre otras. Esto quiere decir que estos cuatro no son los únicos sindicatos que se pueden hacer, sino que se puede hacer cualquier tipo de sindicato, por ejemplo, sindicatos de cesantes o de trabajadores informales, y esos sindicatos se llaman sindicatos innominados, porque no tienen un nombre en el Código del Trabajo. Los sindicatos que reconoce el Código del Trabajo son los sindicatos de empresa, que son aquel que reúne trabajadores de una misma empresa. El de interempresa, que reúne a trabajadores de dos o más empleadores distintos. Es importante que en otra parte del Código del Trabajo habla que para la negociación colectiva los sindicatos de interempresa deberán agrupar a trabajadores que se desempeñen en un mismo rubro o actividad económica. Entonces, a la hora de hacer la organización sindical es relevante igual preocuparse de eso y que no sean de distintas actividades económicas porque les impediría participar de la negociación colectiva. Está el sindicato de trabajadores independientes y finalmente el de trabajadores, bueno, independientes que no dependen de ningún empleador, y finalmente el de trabajadores eventuales o transitorios. Y ahora viene así lo que decía, luego la ley fija cuáles deben ser los fines de las organizaciones sindicales, siendo que habíamos visto que la autonomía sindical implicaba que las organizaciones sindicales tenían que definir cuáles eran sus fines. Sin embargo, acá los define la ley, y esto es complicado porque, como les decía, la propia Constitución dice que no puede mal usarse esa autonomía haciendo actividades por fuera de los intereses que le reconoce la ley a las organizaciones. Entonces, por ejemplo, en el punto 1 habla de representación. Yo, como les decía, hay distintos tipos de representación. Hay organizaciones en otros sistemas. Realmente la organización sindical representa a todos los trabajadores y trabajadoras de la rama económica, aunque no sean directamente afiliados a la organización sindical. También en Chile solamente la organización puede representar únicamente a sus afiliados. Acá, bueno, en el punto 2, en general el sindicato puede actuar en representación de los socios y socias cuando sean temas generales. Para un caso particular requiere que el trabajador o trabajadora le haga un requerimiento de que quiere su representación. Por ejemplo, si quiere poner una denuncia en la inspección del trabajo porque no le están respetando sus derechos, va a tener que hacerle un requerimiento a la organización sindical para que ésta pueda actuar. Si no, la organización sindical no puede representarlo. Entonces, bien restringido el concepto de representación. Bueno, velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo y de la seguridad social. Acá sí se reconoce una representación más general o de intereses colectivos en general, ya que no se refiere únicamente
a los incumplimientos de la ley laboral de sus socios y socias. Puede actuar como parte en los juicios para denunciar prácticas desleales y en general, y acá también habla del interés social por la inobservancia de las leyes de protección. Acá nuevamente se le reconoce una representación más amplia que únicamente la de sus socios. Prestar ayuda a los socios, promover la educación gremial, canalizar inquietudes, eh, propender al mejoramiento de sistemas de prevención de riesgo, asociarse a mutualidades, fondos, otros servicios. Pueden, bueno, concurrir a la constitución de organizaciones de carácter previsional o de salud, propender al mejoramiento del nivel de empleo y finalmente establece un fin más genérico que es en general realizar todas aquellas actividades contempladas en su estatuto y que no estuvieran prohibidas por ley. Acá sí le da un espacio más amplio para fijar sus intereses, pero restringe claramente cuál es la forma que tiene de representar a los trabajadores y trabajadoras y cuáles deben ser los fines de la organización sindical, que como decía, en ningún caso puede ser fines políticos, lo que se encuentra en contra de lo que es la libertad sindical. Bien, luego están los quórum para crear organizaciones sindicales. Los quórum en general se buscaron que fueran más bajos para que se generara de que se generara esta atomización de organizaciones sindicales con bajos quórum y se hicieran varias organizaciones pequeñas. Ahora, hoy en día, esos quórum fueron aumentados por la última reforma de Bachelet, y hoy en día bastan 8 trabajadores para poder crear la organización sindical, pero luego va a haber que aumentar ese quórum según el tamaño de la empresa, como aparece en la norma. No me voy a referir a los porcentajes para no hacerlo tan reglamentario. Ahora, la organización sindical va a tener y le pone la cantidad de directores con fuero, es decir, con prerrogativas para representar a los trabajadores y trabajadoras, y ahí aparece la cantidad de directores con fuero que van a tener. El fuero es que al dirigente sindical no lo pueden despedir si es que no hay previamente una autorización del tribunal. Entonces, una forma de protección bien efectiva en ese sentido. Pero, como habíamos visto, la autonomía sindical debería ser la propia organización la que defina la cantidad de representantes, y los representantes en general deberían tener esas prerrogativas y no limitarlo por ley cuáles deben ser. Ahora, igual hay un fuero en sentido amplio, que es que cualquier despido antisindical es nulo. Por lo tanto, hay organizaciones que crean delegados por estatuto, más allá de los directores con fuero. Por ejemplo, por local, en el caso de Correos de Chile, tienen delegados por local, porque los locales igual son pequeños y son varios. Y hubo el caso de un despido de un delegado y se demandó judicialmente, y el tribunal decretó que el despido era nulo y tenían que reintegrarlo. Ahora, el problema es que, claro, los juicios igual son lentos y ahí solamente va a ser efectivo si el tribunal en la primera resolución dice que lo reincorporen mientras dura el juicio. Pero está igual esa posibilidad de ampliar la cantidad de representantes sindicales. Bueno, hay una norma que también fue incluida en la última reforma que que exige que haya trabajadoras que integren los directorios en relación a la cantidad de trabajadores que haya en la organización sindical en general, a fin de hacer lo que se llama una cuota de género. Y esta es el alma del Código del Trabajo y del sistema chileno, es esta norma, en que establece cuáles son las materias para negociar colectivamente. Hay que tener en cuenta que la negociación colectiva es un concepto amplio, no es solamente la negociación colectiva que se hace cada 2 años, donde se hace un contrato colectivo con ciertas mejoras, sino que, por ejemplo, si es que el empleador no está respetando las medidas de la pandemia y la organización sindical eh, le cita una mesa para conversar cómo solucionan aquello, eso también es negociar colectivamente, ya que se están negociando por una organización colectiva e intereses colectivos. Por lo tanto, hay que entenderlo en sentido amplio la negociación colectiva. Eh, y acá, esta última frase es la que les decía que es el alma del Código del Trabajo, en que dice: no será objeto de negociación colectiva aquellas materias que restrinjan o limiten la facultad del empleador de organizar, dirigir y administrar la empresa y aquellas ajenas a la misma.
Es decir, la participación en la gestión de la empresa está prohibida por ley y está prohibida en el Código del Trabajo, siendo que el Código del Trabajo está hecho para proteger a los trabajadores. Acá protege al empleador. Es decir, si el empleador, por ejemplo, llegara a un acuerdo en que dice, bueno, antes de hacer un despido tenemos que consultarlo o cuestiones de ese estilo, no sé, establecer un sistema de evaluación, un sistema de carrera, en que tenga participación la organización sindical, eso sería nulo porque la ley le prohíbe al empleador negociar esas materias. Es decir, el empleador, si es que llegara a un contrato colectivo con ese acuerdo, después podría ir a los tribunales y decir esto no tiene validez. Entonces, es sumamente complejo la restricción que se hace a la participación de las organizaciones sindicales en la gestión de la empresa. Como les decía, la negociación colectiva es un concepto amplio y en el artículo 314 se permite a cualquier organización sindical negociar en cualquier momento, no regladamente. Y esta norma podría estar acorde con la libertad sindical en el sentido de que son las partes quienes definen cuándo negocian, qué negocian, etcétera. Además, permitiría que sean las partes que definan cuál es el nivel el que negocian, ya que podría negociar no solo una organización sindical de empresas, sino podría negociar una federación, una organización ramal, etcétera. El gran problema es que no es obligatorio y no se sanciona si el empleador no participa. No se entiende que hay una mala fe del empleador al no participar y además las organizaciones sindicales, bueno, no tendrían fuero, podrían haber despidos, pero además no tendrían el derecho a huelga. Entonces, es muy difícil para la organización sindical negociar de esa forma si es que el empleador no se va a sentar a la mesa, no lo puede obligar a través de una huelga, entonces realmente no puede, es una posibilidad que tiene poco uso, pero debería estar en esos términos la libertad sindical. Bueno, ahí el artículo 327 habla de la negociación colectiva arreglada, que es la que tiene fuero, la que tiene derecho a huelga, y esa solamente puede ser con el empleador, que es quien contrata, y no puede ser con un grupo de empleadores o una negociación más amplia, es decir, tiene que estar restringida a nivel de empresa. Luego, bueno, está el Código de Trabajo habla de las federaciones, que son 3 o más sindicatos, y la confederación, que son 3 o más federaciones o 20 o más sindicatos para constituir esas organizaciones. Nuevamente, pone, como hablaba, la libertad sindical deberían ser los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales quienes definan con cuánto formar una federación, y esto obviamente es restrictivo a ponerle ciertos límites, y por otra parte, solamente pueden participar de una organización por nivel, es decir, un sindicato puede estar en una federación, en una confederación y en una central, pero no puede estar en 2 federaciones. Entonces eso también es restrictivo para las organizaciones sindicales para constituir las organizaciones que deseen. Y bueno, como les decía, además las federaciones no tienen el derecho a negociar colectivamente, o sea, pueden hacerlo a través del procedimiento no reglado, pero que no va a ser obligatorio para el empleador, no va a haber huelga, etcétera. Entonces terminan siendo organizaciones que apoyan más a los sindicatos más que ser los protagonistas de las acciones sindicales, lo que también contraría mucho la organización sindical, la libertad sindical. Respecto a los derechos de información, bueno, los sindicatos tienen que recibir periódicamente, pero además pueden pedir para la negociación colectiva el balance, los estados de resultados, los estados financieros. Pueden solamente las planillas de remuneraciones de los socios y socias, si es que estos autorizan. Nuevamente es como una forma más restrictiva de ver la representación. Los costos globales de la mano de obra de la empresa, si es que hubieran proyecciones de inversiones futuras. Sin embargo, el empleador, si es que determina que algo es confidencial, puede no exhibirlo. Y queda a criterio del empleador definir qué es confidencial. Y además se pueden pedir de forma innominada los sueldos de los representantes del empleador, los gerentes, mandos medios, mandos altos, siempre que hayan 5 o más que cumplan ese cargo para generar, para que funcione este tema de que sea innominado y no se sepa de quiénes son los sueldos. Ahí se da una discusión porque decía si hay un gerente de recursos humanos, si hay un gerente de finanzas, ese cargo es único, por lo tanto no se va a poder entregar el
la información respecto a eso. Entonces, es raro que un cargo, un representante del empleador tenga muchos cargos, sino que en general siempre es uno. Entonces, eso limita harto la norma. Pero la inspección igual ha interpretado que son familias de cargos. Es decir, si hay gerentes de todas las gerencias, se puede hacer de esa forma también. Bueno, ¿cuáles son los sistemas de organización sindical? Esto es de Fundación Sol. Está el modelo escandinavo, en que hay un alto nivel de sindicalización. No se aplica el principio de erga omnes. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo explicaba, hay otros sistemas como el europeo que voy a explicar a continuación, en que lo que negocia le aplica a todos los trabajadores y trabajadoras independientes de que pertenezcan o no a la organización sindical. Ese es el principio de erga omnes. Por eso el modelo escandinavo tiene un modelo mucho mayor de afiliación sindical y una negociación colectiva también con mucha cobertura, es decir, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, casi el 100%, está sujeto a una negociación colectiva, y la negociación colectiva se da a distintos niveles, es decir, a nivel de empresa, de sector o de país. Predomina el nivel sectorial. Luego está el modelo anglosajón, que son bajo nivel de sindicalización, tampoco aplica el principio de erga omnes y por lo tanto la negociación colectiva tiene poca cobertura, ya que la organización sindical solo representa a sus socios y socias y con un bajo nivel de sindicalización eso lo que entrega como resultado es que haya pocos trabajadores y trabajadoras que estén cubiertos por una negociación colectiva. Y finalmente está el modelo europeo, que sí tiene el principio de erga omnes, y esto lo que permite es que las organizaciones sindicales no sean tan amplias, no tengan tantos trabajadores y trabajadoras afiliados, pero lo que negocia sí le aplica a todos ellos, entonces la negociación colectiva tiene un alto nivel de cobertura. También la negociación colectiva se da a niveles de empresa, territorio, sectores económicos, etc. Acá esto también es de Fundación Sol, en que se ve en Estados Unidos la tasa de sindicalización, como cuando bajó la sindicalización fue aumentando lo que concentra el 10% más rico del país. Uno podría creer que esto tiene que ver con que los trabajadores y trabajadoras dejaron de hacer bien el trabajo o algo por el estilo, pero la verdad es que, como se ve, la productividad fue aumentando y los sueldos se estancaron. Es decir, los trabajadores y trabajadoras produjeron más y empezaron a ganar menos por tener menos afiliación sindical. Ahí se ve la importancia de la organización sindical. Em, es importante que está mucho el argumento que las organizaciones sindicales son las que bajan la productividad. Eso no es así, sino que ahí muestran los países más productivos de la OCDE y todos tienen, como se ve, negociación colectiva por rama. Abajo está Chile, que tiene negociación por empresa. Entonces, ahí se ve que la organización sindical no altera la productividad, no afecta en ese sentido la economía, como se dice, sino que lo que genera es lo que pasa en Estados Unidos, que el 10% concentraba más recursos por haber menos organización sindical. Acá está un poco lo que les explicaba. Por ejemplo, Francia tiene un 8% de afiliación sindical, pero tiene un 98% de cobertura de la negociación colectiva a través de esta regla del erga omnes. Ahí se ven, bueno, los distintos modelos. Ahí están los europeos, Eslovenia, todos tienen un poco esta estructura. Em, bueno, acá está, como decía, esto también de Fundación Sol. Ahí están los niveles en los que se negocia colectivamente. ¿Cuál es el nivel predominante? El que tiene 3X. En Chile solamente está a nivel de empresa y eso lo que tiene como resultado es una muy baja cobertura de la negociación colectiva que solo alcanza un 8%. En Bélgica, por ejemplo, está a nivel nacional, es el nivel predominante, pero tiene negociación colectiva en los tres niveles y la cobertura llega al 96%. La lógica un poco de esto es que se negocian acuerdos nacionales o sectoriales que aplican a todos los trabajadores y trabajadoras de ese sector, a pesar de que no sean de la organización sindical. Y luego a nivel de empresa se pueden revisar ciertos aspectos de esa negociación para ir adecuándolo. Bueno, acá hay una estadística respecto a Chile de cómo ha crecido la productividad
y la brecha que ha habido entre los salarios. Es decir, que ha ido aumentando la productividad, pero los trabajadores y trabajadoras no han aumentado de igual forma los salarios, sino que ha aumentado la brecha que hay. Y eso se explica en gran medida y ahí aparece la participación sindical, que antes, previo al golpe, había llegado a un 33,7% y ahora llega al 2015 a un 14,7%. Todas estas estadísticas que estaba mostrando son de Fundación Sol, por si acaso. Entonces, nuevamente algo similar a lo que pasa en Estados Unidos, es decir, baja la organización sindical y los sueldos se estancan a pesar de que los trabajadores y trabajadoras hayan aumentado la productividad y estén produciendo más. Por eso la importancia de la organización sindical, porque permite aumentar los salarios, que en definitiva los trabajadores y trabajadoras capturen la riqueza que están produciendo ellos mismos. Ahí tenemos, bueno, la cobertura de la negociación colectiva, como decía en Chile, llega al 8%, es decir, teníamos una afiliación sindical del 14%, pero solo el 8% está cubierto por negociación colectiva, es decir, se crean organizaciones que ni siquiera pueden negociar, siendo que es un elemento, como explicaba, la esencia de la libertad sindical, organizarse para negociar colectivamente y poder mejorar las condiciones laborales. Y bueno, los modelos que tienen, como decía, el sistema europeo, el sistema escandinavo, tienen una muy alta cobertura de negociación colectiva. Y el único caso de Sudamérica sí es el caso de Uruguay, que también tiene negociación colectiva ramal. Y acá, bueno, tenemos, como decía, las características que era lo que quería José Piñera, que son organizaciones sindicales muy pequeñas, algunas ni siquiera negocian colectivamente, entonces vemos que el 50,8% tiene 40 o menos socios, siendo organizaciones muy pequeñas y, como decía, no sería problemático si es que pudieran hacerse negociaciones colectivas ramales y que representaran a todos los trabajadores y trabajadoras, pero genera ese problema. Entonces, la consecuencia que tenemos es que a nivel internacional no tenemos baja sindicalización, sino que tampoco es alta, pero es mediana, y que corresponde con el fundamento de generar muchas organizaciones sindicales. Pero tenemos mucha afiliación sindical, pero organizaciones pequeñas, que ni siquiera todas pueden negociar colectivamente, y tenemos un modelo de negociación colectiva situado en estas organizaciones pequeñas a nivel de empresa, y no un sistema sectorial o ramal, etcétera, y eso tiene como corolario que produzca una muy baja cobertura de negociación colectiva y que se estanquen los salarios. Bien, entonces quería hacer unas preguntas, pero previo a eso, si volvemos hacia atrás, cuando comencé, que dije los estándares internacionales, volviendo hacia atrás, sobre la libertad sindical, estos son los estándares internacionales. ¿Existe el derecho a constituir sindicatos? Sí, pero se limita para los funcionarios públicos, lo que es un tema importante a considerar en la discusión constitucional que se viene. Está el derecho a afiliarse, efectivamente existe esta libertad que está de acuerdo con los estándares internacionales, pero que no tiene la posibilidad de que el trabajador o trabajadora sea representado por una organización sindical aunque no esté afiliado. Entonces, para el sistema chileno es muy problemática esta libertad, ya que si no participa de la organización sindical no va a estar cubierto por la negociación colectiva, como sí pasa en otros países. Derecho a definir libremente sus intereses colectivos, esa libertad no está, ya que están definidos por ley y le impide constitucionalmente a las organizaciones sindicales ser parte de discusiones políticas y tener representantes sindicales como congresistas que puedan representar los intereses sindicales. Por tanto, ahí no se cumple en ninguna medida la libertad sindical. Derecho a conformar organizaciones sindicales de grado superior, eso sí está. Para el caso de las Fuerzas Armadas y Orden Público, no hay ningún reconocimiento a la libertad sindical. Y finalmente, el elemento que es más controversial es la autonomía de los sindicatos en su actuación. Esa autonomía no está, ya que solamente le permite negociar colectivamente a los sindicatos a nivel de empresas, lo que hace que las organizaciones sindicales mayores no puedan ser, como decía, actores, sino que simplemente sí pueden cumplir un rol más de apoyo. Y además le impide poder participar o negociar las decisiones de la empresa, es decir, el Código del Trabajo le prohíbe eso, lo que obviamente es totalmente atentatorio contra la libertad sindical, el hecho de que solamente le defina a qué nivel puede negociar, que solo puede negociar a nivel de empresa,
reconoce qué tipo de organizaciones sindicales hay, es decir, no permite, si bien permite constituir organizaciones sindicales innominadas, como decía, estas no van a poder negociar colectivamente ni van a poder tener huelga. Entonces, es un sistema o un modelo de Estado, como explicaba antes, eh, interventor, en que si bien reconoce la posibilidad de organizarse, le dice, está bien, se puede organizar, pero solo con estas condiciones. Es decir, solo a nivel de empresa, en sindicatos pequeños, que solo pueden negociar estas materias, que solo pueden irse a huelga en estas circunstancias, que no pueden participar políticamente, y todo eso genera justamente una limitación a la autonomía sindical de acuerdo a los estándares internacionales. Entonces, las preguntas que creo que vienen para el debate es, bueno, ¿qué modelo queremos? Es decir, queremos un modelo que efectivamente reconozca la libertad sindical, pero con libertad de afiliación o con afiliación automática, o queremos que haya una regla erga omnes en que las organizaciones sindicales puedan definir, puedan representar a trabajadores y trabajadoras que no estén, no sean parte de la organización sindical. Em, También, bueno, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Van a tener o no derecho a organizarse? ¿Qué mecanismos le vamos a reconocer a las organizaciones sindicales para que puedan participar o no en las decisiones de la empresa? Ya que hoy por ley está eso vedado. ¿Van a poder participar o no políticamente? ¿A quiénes van a representar las organizaciones sindicales? Esos creo que son los temas que hay que responder hoy en día o en la discusión constitucional que se viene para ver cuál va a ser el modelo de organización sindical que vamos a querer. Entonces,